Bueno, mis hermanos, vamos a pasar ahora a la segunda plenaria que tiene por título El líder y la palabra de Dios para el siglo XXI, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a nuestro hermano Nilson Castro, que él también es compañero de batalla, esto es mejor dicho, ¿no? Ha sido hoy una cápsula del tiempo, puro recuerdo. Nilson, venga. Hola. Bendiciones, hermanos. Vamos a saludar a la persona que tiene a su lado. Saludemos a la particular para que conozcan. Bueno, gracias al Señor que Él nos permite estar en esta hora de la tarde con ustedes para compartir de sus principios y sus verdades revelacionales. Vamos a abrir nuestras Biblias en dos textos específicos. El primero es la segunda de San Pablo a Timoteo, capítulo número 2, versículo número 15. La segunda de San Pablo al nuestro querido hermano Timoteo, rector pastoral de la comunidad de Éfeso. Segunda de San Pablo 2.15 y segunda de San Pablo 3.16. Segunda de San Pablo a Timoteo 2.15 y segunda de San Pablo a Timoteo 3.16. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. En la época de la vieja guardia, cuando íbamos a leer la palabra de Dios, ¿cómo la leíamos? Nos colocábamos sobre nuestros pies para reverenciar la palabra de Dios. Cuando vamos a entonar el himno de la República de Colombia, lo entonamos sobre nuestros pies. Cuando vamos a leer algún artículo de la Carta Magna de la Constitución Política de Colombia, también lo leemos sobre nuestros pies. La Sagrada Escritura es la Constitución del Reino de Dios y merece mayor solemnidad que cualquier símbolo patrio nuestro. Por eso nos enseñaron que cuando vamos a leer la Escritura y a proclamarla, nos enseñaron esa costumbre sana de proclamarla sobre nuestros pies en signo de absoluta reverencia. Segunda de San Pablo a Timoteo 2.15 y segunda de San Pablo a Timoteo 3.16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La segunda de San Pablo a Timoteo 3.16 dice: toda la Escritura es, que hermanos, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Leamos todos ese versículo 16, a la voz de una, de dos y de tres, que dice en voz alta: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 que dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, la palabra del Señor. Tenga la amabilidad y se sienta. Bueno, en esta celebración del 20 aniversario del Centro Cristiano Adonai, yo le manifesté a nuestro querido amigo, el reverendo pastor Alberto Montaño, que la conferencia que yo le voy a dar no es una predicación, es una charla. Así que si usted trajo donde anotar, sería importante, edificante al mismo tiempo, que usted pudiera anotar cada una de las cositas que vamos a estar enseñando. Básicamente, no sé si ya podemos proyectar el cuerpo
homilético, la estructura homilética de la charla o de la conferencia. El cuerpo homilético o estructura de nuestra enseñanza va a estar subdividida en una serie de puntos. Así que esos puntos que vamos a estar desarrollando tienen que ver con el tema el líder y la palabra de Dios para el siglo XXI. Ese es el tema que nos compete desarrollar en esta tarde. El líder y la palabra de Dios para el siglo XXI. Y he tomado dos textos bíblicos bastante dicientes y utilizados en nuestras reuniones culticas o en nuestras asambleas culticas, como son estas dos declaraciones paulinas dadas por el apóstol Pablo a Timoteo. Primero, ¿quién era Timoteo? Timoteo era uno de los discípulos predilectos del apóstol Pablo. Bien sabemos que el apóstol Pablo, antes de convertirse al cristianismo, él era un prestante e importante rabino judío. Y sobre todo, como rabino judío, hacía parte de una de las sectas religiosas más significativas del judaísmo, como era la secta de los fariseos. En los tiempos de Jesús, el judaísmo estaba subdividido por sectas. Una secta es un movimiento al interior de una religión. Los diferentes movimientos religiosos que conformaban la religión judía eran los fariseos, los saduceos, los esenios, los herodianos. Los herodianos eran una secta política adeptos a Herodes. Herodes no era un personaje particular. Herodes era el calificativo o nombre que se le empezó a dar a los sucesores del primer Herodes que existió. El primer Herodes que existió se le llamó Herodes Antípater. Ese Herodes Antípater era el padre de Herodes el Grande. Recordemos que Herodes el Grande, si hacemos historia bíblica, fue aquel rey que mandó a través de un edicto matar a todos los niños menores de ¿qué? De 2 años. ¿Se acuerdan? Ese era Herodes el Grande. El Señor, a través de una revelación, le mostró a José que debía tomar a su hijo y a María, su madre, y llevarlos a Egipto hasta que las personas que procuraban la muerte del Verbo encarnado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo murieran. Precisamente después de un tiempo, pues Herodes el Grande fallece y de Egipto regresa más o menos cuando el niño tenía unos 12 a 13 años a la ciudad de Nazaret, donde el niño se cría. Así que Herodes el Grande muere y es reemplazado por otro Herodes. Ese Herodes que reemplaza a Herodes el Grande, que a su vez reemplazó a Herodes Antípater, o sea, aquí ya llevamos con el nieto, Herodes Antípater, viene Herodes el Grande, después de Herodes el Grande viene otro Herodes que se llama Herodes el Tetrarca. Ese Herodes el Tetrarca fue el que mandó a decapitar a nuestro querido profeta y hermano Juan el Bautista, cuando la hija de Herodías empezó a bailar toda sensual, y entonces Herodes dio una promesa porque estaba ebrio y dijo: la mitad de mi reino te voy a dar, pídemelo que tú quieras. Entonces la mamá de la muchachita, Herodías, le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Juan el Bautista estaba preso, estaba privado de la libertad porque estaba en una mazmorra donde lo había colocado este Herodes, porque Juan el Bautista, que era un profeta y sacerdote, recordemos que Juan el Bautista era hijo de un antiguo sacerdote llamado Zacarías. Así que Juan el Bautista tenía abolengo sacerdotal de la línea levítica, de la línea arónica, pero era diferente a los sacerdotes de esa época porque no estaba aliado a la institucionalidad sacerdotal. Porque mientras los sacerdotes purificaban al pueblo en las piscinas del templo, en el templo de Jerusalén habían 2 piscinas en la entrada. Cuando un judío entraba a darle culto al Señor, lo primero que tenía que hacer era zambullirse en las piscinas de la entrada del templo para purificarse como un acto simbólico de presentar a Dios un culto perfecto. Quienes dirigían ese rito de purificación eran los sacerdotes del templo, los sacerdotes saduceos. Juan el Bautista
pues no estaba bajo esa cortina de la institucionalidad sacerdotal, porque él, en vez de purificar o bautizar en el templo, en la piscina, él convirtió el río Jordán en una gran piscina natural de purificación. ¿Por qué el río Jordán? Porque el río Jordán tenía una profunda significación escatológica o profética. En el río Jordán ministró Elías, en el río Jordán ministró Eliseo, en el río Jordán, cuando los judíos fueron a pasar del otro lado del río para heredar la tierra, dice la escritura que tuvieron que cruzar el río Jordán. En el río Jordán, Naamán, el sirio, tuvo que zambullirse 7 veces para que el Dios de Israel, Adonai, le limpiara de la lepra que tenía. 7 veces en el río Jordán. O sea, el río Jordán tenía una profunda significación profética y escatológica y de tipo cristológica, porque el río Jordán era el simbolismo, la representación de las perfectas aguas de la santidad y de la purificación, que en sí no está en el río Jordán, ni están en las piscinas del templo, ni están en el Jordán de Juan el Bautista. El Jordán estaba apuntando al río que purifica, que transforma, que santifica, y es el río del Rey de Reyes y Señor de los Señores, el Señor Jesucristo. Den esas palmas, a ver, bien fuerte en esta hora. Muy bien. Esto lo he dicho para que se motiven o se emocionen, porque, repito, no es una predicación. Estaba ya predicando, pero no es una predicación. Ya colocaron el pase, por favor. Vamos a estar dividiendo la charla en varios puntos. Primer punto: la palabra de Dios en el origen y consumación de, ¿qué dice ahí todos en voz alta? Ahora les explico qué es la historia de la salvación desde el punto de vista bíblico y teológico. Segundo, la palabra de Dios y la iglesia, ¿qué? Apostólica. Y ahí hay unas subdivisiones: el avivamiento evangelizador, la comunidad neotestamentaria, dice las misiones, ¿dónde dice ahí? En el judaísmo, las misiones en el mundo gentil y los primeros retos en el avivamiento misional y evangelizador. O sea, ya en este segundo punto, ahí nos llevamos bastante. Esto es como aquí vamos a hacer un esbozo, esto es rápido, porque para desarrollar esto podríamos hacerlo hasta en 3 días. Entonces, pero vamos a dar una pincelada. Bueno, tercero, la palabra de Dios, ¿y qué dice ahí? Y la tradición patricia. El avivamiento doctrinal, definición de las grandes, ¿qué? Doctrinas. Por ejemplo, ¿cuántos creen en la Trinidad? Los demás son pentecostales unidos. ¿Es pentecostal unido? ¿Cuántos creen en la Trinidad? Amén. ¿Cuántos creen que nuestro Señor es Dios y al mismo tiempo es hombre? Amén. ¿Cómo se le llama eso? La doctrina cristológica de la unión hipostática. Ya está hablando en lenguas. No habla en lenguas. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es una persona y es Dios? Amén. Bueno, los que no dijeron amén son testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino simplemente una energía o una fuerza activa en Dios o de Dios. ¿Cuántos creen que la salvación es por la fe en Jesucristo? Amén. ¿Cuántos creen que sin fe es imposible agradar a Dios? Amén. ¿Cuántos creen que cuando el cristiano parte de este mundo existencial y de esta tierra, va al reino de Dios o al paraíso? Amén. ¿Cuántos creen que los que se van de este mundo sin Cristo, o sea, los que son reprobados, van a un lugar o un estado eterno de condenación? Amén. Todo eso se definió. Eso no fue de la noche a la mañana. ¿Cuántos creen que los libros del Nuevo Testamento son 27? Los que tenemos. Amén. Que van desde Mateo hasta y el Antiguo Testamento, que va de Génesis. Todo eso se definió ahí. Seguimos.
La palabra de Dios, ¿y qué más? El 31 de octubre de este año se celebraron, o se estaba celebrando, 502 años de ese hecho histórico que marcó la sociedad occidental europea, que se llama la Reforma. Oye, ¿qué es la Reforma? El evangélico que no sepa qué es la Reforma está grave. ¿Qué es la Reforma? Entonces, la palabra de Dios y la Reforma. Ahí miraremos la supremacía de las Escrituras y la salvación por la fe. Quinto, la palabra de Dios y qué más, y las misiones modernas. Ahí que hay el avivamiento misionero americano, de donde surgieron todas estas grandes comunidades o todas estas grandes organizaciones evangélicas. Bueno, eso surgió a través de un movimiento llamado avivamiento misionero americano. ¿Por qué americano? Porque nace desde los Estados Unidos y va corriendo hasta el resto del continente hasta llegar a nuestros países latinoamericanos. Por eso le llamamos el avivamiento misionero americano. Por ejemplo, las grandes organizaciones evangélicas, ¿dónde surgieron? ¿Cuándo surgieron? Eso surgió ahí. Y sexto, la palabra de Dios y el cristianismo. Bueno, ahí no es americano, y el cristianismo contemporáneo. Ahí se equivocó el que estaba transmitiendo. La palabra de Dios y el cristianismo, ¿qué? Contemporáneo, o sea, el de nuestra época. Hay dos características: crisis de fe y creciente. Entonces, mi querido amigo y pastor, ese es el organigrama de la conferencia que usted me dijo que quería desarrollar. A mí me gusta desarrollar las cosas bien hechas, cosas buenas. Entonces, no va a haber mucho tiempo para desarrollar todo eso, porque para ver con detalles todo eso habría que hacer un intensivo o un seminario por lo menos de 3 días. Así que vamos a ver una pincelada de las cosas más interesantes e importantes de cada uno de esos puntos. Vamos a lo primero. A ver, rápidamente, el primer punto: devuélvase. Le falta unción. Devuélvase. Primer punto, por favor. A su nombre. La palabra de Dios en el origen y consumación de la historia de la salvación. Todos acá atentos. Bueno, ahí he utilizado una frase o un término muy importante, y es la historia de ¿qué? De la salvación. Pero esa historia de la salvación está combinada con 2 términos: origen y consumación. Una cosa es el origen y otra cosa es la consumación. Para saber qué es el origen y consumación, vamos a partir de la significación o definición de lo que es historia de la salvación. Historia de la salvación. Para hablar de la historia de la salvación tenemos que remitirnos al libro del principio, al libro del Génesis, y más exactamente en aquel texto que habla de la primera promesa redentora, donde el Señor, una vez que el hombre desobedece el mandamiento divino, el precepto de Dios, entonces el Señor lanza la primera promesa redentora cuando dice: pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de ¿quién? De la serpiente. La simiente de la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer le aplastará la cabeza. Los estudiosos bíblicos determinan que ese es el primer texto de tipo soteriológico. Repito, primer texto, anote eso, de tipo ¿qué? Soteriológico. ¿Qué es eso? ¿Qué son los textos soteriológicos en el marco de la revelación escriturística? En el marco de la revelación de la escritura, los textos soteriológicos son los textos con esencia salvífica, son los textos profundamente redentores. El primer texto donde se marca, se da origen o inicio a la redención
a la soteriología, a la salvación planteada por el Dios eterno, es el texto del Génesis donde se nos da esa promesa. Así que si el Génesis que acabo de citar se convierte en el primer texto soteriológico o salvífico, entonces ese texto marca el inicio de lo que llamamos el plan de salvación, el plan de redención o el plan de rescate de la raza humana. Escuche esto: el desarrollo de ese plan redentor, el desarrollo de ese plan salvador, en lo que llamamos historia de ¿qué? De la salvación. Así que la historia de la salvación no es otra cosa que el desarrollo del plan salvífico de Dios para rescatarnos del pecado y sus consecuencias. ¿Cuándo se originó en el marco de la existencia de la historia humana ese plan redentor o ese plan de salvación? Se inició en el marco de nuestra existencia mortal humana, inmediatamente después de que el hombre infringe el precepto del Dios eterno. En ese momento Dios irrumpe en la historia humana lanzando un texto soteriológico o lanzando una promesa redentora o promesa salvífica. Entonces ese sería el origen del plan de salvación. Ese plan de salvación tuvo un desarrollo. En ese desarrollo, pues caracterizamos en esta hora del día a los primeros grandes destinatarios del plan de salvación. Entendemos por destinatarios o primeros destinatarios del plan de salvación al primer pueblo de Dios, que la Biblia llama Israel, que la Biblia llama el pueblo judío. Fueron los primeros destinatarios del plan de salvación. Pero ese plan de salvación tuvo un desarrollo progresivo y paulatino hasta llegar al marco de su consumación. Si Génesis se convierte en el marco de inicio o de preludio del plan de salvación, ¿qué acto, qué hecho se convierte en consumación de ese plan de salvación o de esa historia de la salvación? Aquí nos remitimos a los evangelios, y de manera específica a los sinópticos, y de manera particular al hecho del Gólgota. En el Génesis se nos lanza la promesa de salvación e inicia la historia de la salvación. Y en el Gólgota se ha consumado y se consume toda esa historia de la salvación que tuvo como primeros destinatarios al pueblo de Israel, pero que ahora tiene a unos segundos destinatarios. Entonces el Gólgota se convierte en el monte de la consumación de la historia de la salvación. ¿Y por qué el Gólgota se convierte en el monte de la consumación del plan de salvación? Porque en el Gólgota se dio un evento que partió la historia humana en dos. Dice la Biblia que cuando ese evento se dio, la tierra tembló, las piedras se partieron, las tumbas se abrieron y muchos santos salieron a muchas personas. La Biblia dice que hubo una oscuridad, un eclipse que duró como 3 horas cuando se dio ese evento. La Biblia dice que cuando se dio ese evento, pues el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La Biblia dice que cuando se dio ese evento, el centurión dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, era justo. ¿De qué evento les estoy hablando en esta hora? Del más grande evento que ha ocurrido en esta tierra, del sacrificio vicario y redentor del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Por ese evento, Pablo dice que él clavó el acta de los decretos que nos era contrario en la cruz. Ahí cogió a las potestades, principados, gobernadores, pecados, el imperio de Satanás y de la muerte. Fue exhibido públicamente en el evento que se dio en el Calvario, en el Gólgota, y por eso Dios le ha dado al protagonista y personaje número 1 de la historia de la salvación un nombre que es sobre todo nombre, para que todo lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra tenga que doblar su rodilla y toda lengua tenga que confesar que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Dale esas palmas.
Entonces la historia de la salvación se origina en el Génesis y es consumada en el Calvario. Inicia bajo una promesa redentora dada por Adonai y finaliza con la participación protagónica de Adonai hecho hombre en el Calvario, partiendo la historia en dos. Pero del Calvario nos vamos para la tumba vacía, porque no se quedó en el Calvario. Sí, usted no puede disfrutar de la tumba vacía y de sus beneficios si primero no va al Calvario y si primero no llega al Gólgota. Si no estoy en el Gólgota abrazando al sacrificado y al crucificado, como decía Pablo, yo les predico un Cristo crucificado, decía Pablo. No puedo entonces encontrarme con la tumba vacía y con el que resucitó y los beneficios redentores del resucitado. Así que del Calvario nos vamos para la tumba vacía. ¿Y qué ocurrió en el segundo signo soteriológico de la consumación de la historia de la salvación o del plan de salvación? El segundo signo soteriológico de la historia de la salvación se dio 3 días después del evento del Calvario o del evento del monte Gólgota. Encontramos y hacemos pues, y vamos a la historia bíblica y a la historia de los sinópticos, vamos a encontrar que los sinópticos registran que algunos de los discípulos fueron al sepulcro donde habían colocado al Señor. Los fariseos habían convencido el Sanedrín, los saduceos habían convencido a Poncio Pilato que debía colocar una roca en la entrada del sepulcro porque estos discípulos han dicho que el farsante va a resucitar. Y entonces, ¿qué tal que estos entren, hurten el cuerpo de este farsante y el remedio sea peor que la enfermedad? O sea, se nos vuelve esto una bola de nieve, porque van a decir que resucitó. Entonces Poncio Pilato mandó a colocar una roca gigantesca para que nadie pudiera entrar al sepulcro y mandó una compañía de soldados. Los historiadores bíblicos dicen que la compañía de soldados que estaban guardando el sepulcro donde había sido colocado el hermoso y santo cuerpo del Señor era más o menos una compañía conformada por unas 100 personas, o sea, unos 100 soldados eran los que estaban en ese lugar. La escritura registra que cuando llegan los discípulos, uno de ellos o una de ellas llegó primero. ¿Quién llegó primero? Una mujer llamada María Magdalena. Y vale la pena decir lo siguiente: ella no se llamaba María Magdalena, o sea, su segundo nombre no era Magdalena, porque en esa época los segundos nombres no existían. ¿Vio? Ella se llamaba María Magdalena. Magdalena era un apodo. Ella era de la región de Magdala. Entonces, como era de la región de Magdala, por eso se conocía como María Magdalena, porque era de Magdala. María, en hebreo, María es Mirjá, en hebreo Miriam. Mirjá de Magdala llegó a aquel lugar, vio que la roca no estaba, entró al sepulcro y vio los lienzos y el sudario del Señor colocado en el lugar donde habían colocado el cuerpo del Señor. Ella sale corriendo porque dijo: han hurtado el cuerpo del Señor. Aparentemente ella cree que se encuentra con el hortelano. El hortelano era la persona que cuidaba el cementerio, porque el cementerio donde sepultaron al Señor era un cementerio de ricos, para que se cumpliera la profecía que decía: en medio de los malhechores sería su muerte, pero su sepultura sería en medio de los ricos. Es más, el sepulcro donde colocaron el cuerpo del Señor era una tumba que nadie había estrenado, nadie había utilizado. Esa tumba la había comprado un discípulo pudiente del Señor. ¿Cómo se llamaba? José de Arimatea, que pensó hasta en el Señor, darle al Señor lo mejor aún en su muerte.
había comprado ese lugar. Ella creía que era el hortelano y le dice el hortelano: ¿tú sabes dónde han colocado el cuerpo de mi Señor? ¿Para dónde se lo han llevado? No sabiendo que era el Señor. Antes de encontrarse con el Señor, se encontró con unos anunciadores del acto de la resurrección o del signo soteriológico de la resurrección, que eran los ángeles. Note usted que los ángeles siempre han sido compañeros permanentes y agentes permanentes de este plan de salvación. Por eso la Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. O sea, los ángeles siempre han estado acompañando el plan de Dios, colaborando en el plan de salvación. Los ángeles le dijeron a esta mujer que estaba llorando: María, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Mujer, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Ella no entendía que eran unos ángeles. Después llega al Señor, no sabiendo que era el Señor. Dime dónde han colocado el cuerpo de mi Señor. Dime para dónde se han llevado su cuerpo para yo recuperarlo. María de Magdala, la mujer que representa a los hombres y mujeres que están ahí, fieles en la obra de Dios, no importando las circunstancias, porque a veces las circunstancias adversas quieren derrotar nuestra fe, quieren que nosotros quedemos aplastados. Las circunstancias adversas son proclamadores de noticias nefastas y nos van a decir: no hay más esperanza, estás acabado, estás derrotado, apaga y vámonos, cierra las puertas del templo, echa a todo el mundo, dedícate a otra cosa, pero aquí ya no hay esperanza. Cuando las circunstancias adversas se convierten en profetas de desastre, entonces el resucitado le dice a María: Mirjá, María, sus ojos fueron abiertos. Raboni, que traducido es maestro, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre, pero vaya y dígale a mis hermanos que subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Sí, cuando nos encontramos con el resucitado nos convierte en proclamadores del Cristo que murió en el Calvario, pero que con la resurrección estaba manifestando su victoria contundente frente a la muerte, el pecado, el infierno, el diablo y contra todos sus enemigos. No podemos disfrutar de las mieles de la resurrección si primero no pasamos por el Gólgota. Pero cuando ya hemos pasado por el Gólgota, entramos a vislumbrar y a disfrutar de las mieles del resucitado que sale a nuestro encuentro y nos dice: te he llamado con un llamamiento santo, y si me ha llamado con un llamamiento santo, no importa las circunstancias adversas, el que inició la obra en mí, Él la perfeccionará y me levantará en poder, en gloria, en triunfo, en victoria. Aunque el enemigo venga como río, Él levanta banderas de victoria. A ver esas palmas para el maestro. Levanta esas palmas de victoria. Él te ha llamado, te levanta en poder, en gloria, en victoria. Así que la historia de la salvación que inicia en el Génesis es consumada en el Gólgota y ratificada en la tumba, que hermanos, vacía. Y entonces de ahí pasamos a un segundo punto, y es la palabra de Dios y la iglesia que. Pero antes de hablar de la palabra de Dios y la iglesia apostólica, no podemos hablar del hecho apostólico sin que no analicemos el hecho neumatológico. ¿Qué es el hecho neumatológico? Cuando hablamos del hecho neumatológico, les remito a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, ¿qué ocurrió? El día de Pentecostés. Vamos a la historia bíblica. ¿Qué es Pentecostés? Tenemos que ir al judaísmo. En el judaísmo, ¿qué era Pentecostés? Mire usted, abra sus oídos, escuche. Jesús murió ¿en qué fecha? ¿En qué calendario? Murió en el calendario de la Pascua. Pesha. Pascua. ¿Qué era la Pascua?
La Pascua era la festividad más importante en el mundo judío porque conmemoraba la liberación de los judíos de la esclavitud de 430 años de Egipto. Los judíos no duraron 400 años esclavos, 430. Entonces dirá usted un momento, pero es que la Biblia dice que la profecía manifestaba que iban a durar 400 años y que después de esos 400 años el Señor los iba a libertar. No se le olvide algo: la Biblia fue escrita por orientales, no por occidentales. El mundo oriental y el pensamiento de los autores bíblicos orientales es diferente a nosotros. Por ejemplo, para nosotros el concepto del tiempo es específico. Si el pastor de esta comunidad dice: el evento iniciará a las 9 de la mañana. ¿El evento qué? ¿Inicia a qué hora? 9 de la mañana. En el judaísmo no es así. En el judaísmo y en el mundo oriental el concepto del tiempo no es específico, sino general. Un ejemplo: cuando ellos decían 400 años, no estaban refiriéndose a un 4 y 12. 400 años para el concepto del tiempo judío y oriental era un tiempo que iba desde el año 4 y 20 hasta el año 4 y 29. Así que ellos duraron esclavos 400 años, aunque haya durado la esclavitud 430 años, porque está dentro del marco y del rango del tiempo bajo el concepto oriental. Otro ejemplo: la profecía decía que nuestro Señor iba a resucitar a los 3 días. O sea, hay unos predicadores que, como no están formados, creen que esto es de abre tu boca que yo la llenaré. ¿Y de la que la va a llenar si no se forman? Cuando Jesús dijo abran sus bocas que yo la voy a llenar, no está hablando de la predicación. Está hablando de la defensa que los apóstoles iban a presentar frente al concilio, o sea, frente al Sanedrín, cuando los tomaran presos. Porque acabamos de leer un texto de Pablo a Timoteo que dice: procura con presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que interpreta, predica, utiliza, enseña de manera adecuada la palabra de verdad. Y uno de los requisitos de los ministros, de los líderes, es: no puede ser un neófito. ¿Qué es un neófito? Uno que llegó ayer y como está comenzando no conoce las verdades bíblicas. Pero yo conozco neófitos viejos, o sea, neófitos con alta experiencia. No es que yo tengo 30 años en el Evangelio. Ay, ¿de qué te ha servido esos 30 años? Si sigues diciendo las mismas barbaridades que decía, como cuando comenzaste, que eras un bebé que balbuceabas. Todavía balbuceas, no hablas, ni siquiera cancaneas. Todavía todavía no caminas. Tienes 30 años, estás gateando y no caminas. Así que esto por eso el texto dice: procuren con diligencia presentarse delante de Dios como un obrero aprobado. Entonces algunos predicadores dicen: la profecía decía que Jesús iba a resucitar al 3er día. ¿Jesús qué día murió? Un viernes por la tarde. Porque recuerden ustedes que cuando Él muere, dicen ellos: rápido, porque va a empezar el gran Shabbat, o sea, el día de reposo. Vamos al calendario judío. El calendario judío no es como el nuestro. El calendario judío es lunar, no solar. De tal manera que el día de reposo comienza a las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. Y el primer día de la semana comenzaba a las 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la tarde del domingo. El primer día de la semana para ellos no era el lunes, sino 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la tarde del domingo. Jesús muere el viernes en la tarde. Va a comenzar el gran Shabbat, el día de reposo.
que es a las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. Está muriendo en la festividad más importante del calendario judío, que es Pesha, Pascua, donde se sacrificaba un cordero, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo a ofrecerle a Adonai un cordero sin mancha, perfecto, por los pecados de él y los pecados de todo el pueblo. Bendito sea nuestro Dios. Jesucristo, Juan el Bautista, cuando los fariseos mandaron unos agentes para interrogarle, le dijeron: ¿eres tú el Mesías? No lo soy. ¿Eres tú el profeta? No lo soy. ¿Quién eres? Simplemente soy una voz que clama, ¿dónde? En el desierto. Y en ese momento venía el Señor. Y Juan el Bautista, Bautista era un apodo, no es que él perteneciera a la iglesia bautista. ¿Oyeron? Los hermanos aquí bautistas van a decir: Juan era de nuestra iglesia, porque dicen que era bautista. No, Bautista era un apodo judío. Bautista significa en el idioma judío el purificador. Juan el purificador. Acabo de decir en la introducción de la charla que Juan, ¿dónde purificaba? ¿En las piscinas del templo o en el Jordán? En el Jordán. Ya la gente no iba al templo a purificarse, ahora se iban para el Jordán y hacían filas. Hasta Jesús llegó a purificarse, lo que Mateo traduce bautizarse, pero en el texto original es purificarse. Entonces Jesús llega y Juan dice: no, yo no te voy a purificar, yo necesito ser purificado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dice: tranquilo, es necesario que cumplamos toda la justicia, toda la tradición. Es más, he llegado a la conclusión que Jesús llega a Juan a purificarse o a bautizarse no porque tuviera necesidad de eso, no. Jesús es la santidad humanizada. Jesús es la perfección hecho humano, no necesita nada. Es la santidad absoluta, plena, total. La santidad del Dios eterno es su Hijo. Era simplemente un espaldarazo que le estaba dando a Juan. Le estaba diciendo: lo estás haciendo bien. Y la gente decía: si Jesús viene aquí a purificarse y no al templo, estamos en el lugar correcto. El lugar equivocado es allá donde están los bandidos sacerdotes. El lugar correcto es esto. O sea, era un sello de calidad y contexto el que Cristo le estaba dando a Juan el purificador. Pero sigo para no enredarme. ¿Por dónde era que iba? ¿Por el qué? Correcto. Entonces Juan el purificador le dice a los fariseos: he aquí quién, el Cordero de Dios que tapa, que cubre, momentáneamente, temporalmente cubre. ¿Qué dice? Dígalo, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios 3 años después estaba siendo sacrificado. ¿En qué fecha? Pascua, en Pesha. O sea, el Dios eterno Adonai no estaba recibiendo el cordero que estaba sacrificando el sumo sacerdote judío en el lugar santísimo. Al único cordero que Adonai estaba recibiendo en ese momento, en la festividad de Pesha, era el que estaba muriendo en el monte Gólgota. Ese era el cordero que el Dios eterno, el Dios de Israel, estaba recibiendo. Y el Dios eterno manda una señal profética, y es: rasgó el velo del templo. O sea, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgada, fue quitada de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Porque es el Dios eterno que tiene las respuestas a nuestros pecados. ¿Y cuál es la respuesta a nuestros pecados? Su cordero que está muriendo en el Gólgota.
Gólgota, su cordero que está siendo ofrecido no en el lugar santísimo del templo judío de Jerusalén, sino su cordero que está siendo muerto en el Gólgota y que su sacrificio está siendo recibido en el lugar santísimo del templo del tercer cielo. Por eso está rasgando el velo del templo de arriba hacia abajo. Lo otro, ¿quién estaba ofreciendo ese cordero en Pascua? No lo estaba ofreciendo el sumo sacerdote arónico, lo estaba ofreciendo el mismo cordero, porque el mismo cordero cumple la función de cordero de Dios y al mismo tiempo cumple la función de sumo sacerdote. Pero según Hebreos es el sumo sacerdote no según Aarón, sino el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Tenemos a un sumo sacerdote superior a todo el sacerdocio arónico. Y hay otra gran noticia: Él te ha constituido a ti y a mí en real sacerdocio. Vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué más queremos? Todo eso lo he dicho para decir que Jesús murió en Pascua. ¿Por qué? ¿Por qué Él es la Pascua? ¿Por qué Él es la Pascua? Porque Él es la Pascua que te libera del Egipto del pecado. Es el paso del pecado a la tierra prometida. ¿A cuál tierra prometida? Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Él se fue a preparar la verdadera tierra que fluye leche y miel, que es la patria eterna. No es aquí. Ok. Pero ocurre que la iglesia nace en otro día importante para el calendario judío: el Pentecostés. Pentecostés era una fiesta que venía ¿cuántos días después de la Pascua? 50 días después de la Pascua. ¿Qué era Pentecostés? Pentecostés era la fiesta de cosechar y de darle a Dios los mejores frutos. Hermanos míos, la Pascua cristocéntrica una vez se presenta como cordero que quita el pecado del mundo. La Pascua cristocéntrica, 50 días después, le presenta al Padre un fruto, o sea, un Pentecostés. ¿Cuál fruto? El fruto de su muerte es presentado en el Pentecostés, no del judaísmo, porque así como la Pascua judía era signo de la verdadera Pascua que es Cristo, el Pentecostés judío es signo del verdadero Pentecostés que es el Espíritu. En el Pentecostés del Espíritu, Cristo nos entrega al Padre como la gran cosecha y fruto de su victoria en el Calvario. Pero en el Pentecostés del Espíritu, el Padre nos da a nosotros sus mejores frutos. O sea, que en el Pentecostés del Espíritu hay una doble cosecha. ¿Cuál cosecha? ¿Cuál es la doble cosecha del Pentecostés? El Padre te cosecha a ti como fruto de la redención de la Pascua que es Cristo. Pero en el Pentecostés del Espíritu, tú y yo cosechamos los dones del Padre y los dones del Espíritu. Porque dice la Escritura que en el Pentecostés del Espíritu, los que estaban en el lugar llamado aposento alto empezaron a hablar en otros idiomas o en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí nace lo que hoy llamamos la iglesia. De tal manera que la historia de la salvación en el Pentecostés del Espíritu tiene un segundo pueblo destinatario de la historia de la salvación. Y ese segundo pueblo destinatario de la historia de la salvación, mírenlo dónde está. Somos nosotros los segundos destinatarios de la historia de la salvación. Por ahí hay hermanos que creen que el amor al pueblo de Israel se manifiesta haciéndome judío. Yo no soy judío. Usted no es judío, usted es cristiano.
Usted pertenece a la iglesia de Jesucristo, el segundo pueblo destinatario de la historia de la salvación. Para amar a los judíos yo no necesito de ponerme equipar. Para amar a los judíos no necesito dejarme crecer la barba como Aarón y que llegue hasta los callos, no hasta el borde de las vestiduras, sino hasta los callos. Para amar a Israel yo no necesito cambiar el día del culto, del domingo. Ahora no es el domingo, sino el Shabbat. El Shabbat es Cristo, porque el Shabbat judío a nadie hizo descansar. El verdadero Shabbat, que es Cristo, dice en Mateo capítulo 11: todos los que estén trabajados y cargados, vengan a mí, que yo os haré Shabbat. Yo os haré descansar. Yo no voy a vivir bajo las figuras simbólicas del viejo pacto. No vamos a vivir bajo las viejas figuras simbólicas de la antigua alianza, porque en la antigua alianza vivieron bajo una promesa que, según la epístola de los hebreos, muchos de ellos murieron y no recibieron lo que estaban esperando. Pero nosotros, el pueblo del segundo destinatario de la historia de la salvación, el pueblo de la Pascua cristocéntrica, el pueblo del Pentecostés neumatológico que es la iglesia, no vive de simples promesas, vive de realidades que Cristo hace permanentemente en nosotros. Vive de realidades y cumplimientos que Dios nuestro Señor ha hecho con nosotros. Así que dejémonos de disfrazarnos de judíos y vamos a vivir nuestra fe cristiana, nuestra fe en el seno del segundo pueblo destinatario, que es la iglesia. Eso fue definido en el Concilio Apostólico de Jerusalén. Por eso en el Pentecostés nace la iglesia. Y en el Pentecostés, ¿qué se da? El avivamiento evangelizador. Ese avivamiento evangelizador inicia con Pedro y con los primeros apóstoles. Pero el Señor trae esta selección gloriosa de la iglesia a un hombre llamado Pablo. Saúl era su nombre en hebreo. Saúl, no Saulo, Saúl. Lo que Hechos de los Apóstoles traduce, o lo que la Reina Valera traduce como Saulo, en el texto griego koiné, en el texto del Nuevo Testamento es Saúl, porque Saúl nos da su hoja de vida. Algunos hermanos se estaban ufanando por los títulos que tenían y veían a otros por debajo del hombro. Entonces este apóstol llamado Pablo, el rabino Saúl, dice: si hay alguien que tiene por qué sacar pecho, ese soy yo, porque yo soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Como es de la tribu de Benjamín, pregunta para ustedes: ¿cuál fue el primer rey que inauguró la monarquía hebrea? El rey Saúl. ¿De qué tribu era Saúl? De la tribu de Benjamín. Como este señor era de la tribu de Benjamín, sus papás le colocaron el nombre de Saúl en honor al primer rey de Israel. Saúl, circuncidado al 8º día. Y dice: fui criado a los pies del gran rabino Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era el nieto del rabino Hillel. ¿Quién era Hillel? Hillel era uno de los más grandes sabios y maestros en los tiempos de Jesús, que disputaba con otro rabino judío llamado Shammai. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: ¿cuándo es lícito divorciarme de la que tengo en mi casa? ¿Cuándo es lícito divorciarme de mi esposa? ¿Por qué hicieron esa pregunta? Porque Hillel y Shammai estaban enfrentados. Hillel decía: la única fórmula válida para que tú le des carta de divorcio a tu mujer es cuando te sea infiel. Shammai decía: no es la única fórmula. Si la mujer te lava mal la camisa, si la mujer no sabe cocinar porque la mamá no la enseñó, ella quiere que estén en todo momento el tipo contratándole una empleada de servicio, no hace bien los huevos fritos, no hace bien el huevo cocido, no hace bien el huevo perico, ya usted puede darle carta de divorcio. Por eso los discípulos dicen a Jesús: ¿cuál de las dos opciones es válida? Y entonces Jesús dijo: no. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero al principio no fue así. Al principio el que los hizo varón y hembra. Dejará el hombre
a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán. El texto original no dice una sola carne. El texto original dice una sola persona. Eso de sola carne, eso se escucha así como a carnicería. Es una sola persona. Una sola persona. Así que Pablo dice: fui criado bajo los pies de Gamaliel. ¿Descendiente de quién? Ya lo olvidó. Descendiente de Miguel. Fui criado ahí. Ahora, ¿qué es ser criado bajo los pies de Gamaliel? No es que estaba tirado en los pies de Gamaliel. ¿Qué es eso? Escuchen esta explicación. En el judaísmo no existía el analfabetismo bíblico, porque el niño judío, cuando cumplía 5 años, era formado hasta los 12 años. ¿Cuántos años van ahí? A los 12 años lo llevaban al templo. ¿Para qué? Para confirmarlo en la fe. Y la confirmación en la fe, que era un examen público. ¿Quién se lo hacía? ¿El sacerdote o el rabino? Si el niño pasaba ese examen público, se le declaraba bar mitzvah. Bar mitzvah, dígalo, ¿cómo? No estamos hablando en lengua. ¿Bar qué? Bueno, sí, lengua judía, lengua hebrea. Bar mitzvah. ¿Qué es bar mitzvah? Hijo del mandamiento. Cuando Jesús fue al templo, que lo llevó su mamá y su papá, ¿cuántos años tenía? 12. ¿Para qué lo llevaron al templo? Para el bar mitzvah. Eso sí, el bar mitzvah de Jesús es un superdotado, porque reventó todos los evaluadores. Acuérdense que hasta se perdió, ¿o no se perdió? Y la mamá lo encontró después de 3 días y le dice: hijo, tu padre y yo hemos estado muy preocupados por ti, te perdiste. Y él le contesta con una madurez revelacional impresionante, al decirle: mujer, primera vez que le dice a su mamá mujer, mujer, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Dónde lo encontró? En medio de los doctores de la ley. Y los doctores decían, porque el niño de 12 años, en medio de los doctores de la ley, hablando con ellos, preguntándoles y respondiéndoles. Y los doctores decían: ¿y este niño quién es? Este es un superdotado, porque está hablando al nivel teológico doctoral, no al nivel rabínico o teológico primíparo, sino al nivel rabínico doctoral, con los doctores, con los sabios de la ley. Ahí estaba Jesús. Así que su bar mitzvah fue perfecto, reventó todos los exámenes de evaluación. Nuestro querido hermano Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. Cuando el niño entonces pasaba de 12 años, si sus padres le veían dotes en la enseñanza, ¿qué hacían? Lo llevaban a una escuela rabínica y se lo entregaban al rabino, para que el rabino lo formara hasta que cumpliera 30 años. Saquen cuenta. De 12 a 30, ¿cuánto van, hermanos? 18. ¿Y 7 que iban? 25 años de estudio, como mínimo tenía Pablo. Abre tu boca. Ese no era abre tu boca que yo la llenaré. ¿Tenía cuántos años de estudio? 25. ¿Oyó? Eso no es que: Señor, háblame donde caiga el dedo. Jesús lloró. Ay, Dios mío, ¿qué será, padre? Porque estás llorando. Háblame otra vez, Señor. Pan, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Dios mío, hay poder en la sangre de Dios. Ábrame, Señor. Pan. Judas se ahorcó. Ese no era Pablo. 25 años de estudio, criado a los pies de Gamaliel, conforme al celo. Dice fariseo de fariseo, conforme al celo perseguidor de la iglesia. Hablo más lengua que todos ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Cuando dice en Corinto: hablo más lengua que todos ustedes. Era un políglota. Hablaba hebreo, hablaba griego clásico y griego dialectos ecoiné, que era otro.
hablaba arameo porque era un rabino. O sea, el arameo rabínico. El arameo era un idioma que los judíos habían adoptado en la deportación babilónica en el 587 a.C., donde duraron 70 años de cautividad. Ellos adoptaron el arameo. Pero ya en los tiempos de Jesús, los judíos no hablaban arameo. Los judíos que hablaban arameo eran los rabinos. Entonces hablaba arameo. Arameo popular y arameo rabínico, que era otro. Hablaba el hebreo masorético, que era otro hebreo. Eso después explicamos qué es eso de masorético. Y esas son profundidades. Hebreo masorético. Hablaba latín. ¿Por qué hablaba latín? Se lo compruebo. Tengo doble nacionalidad. Soy ciudadano, ¿qué? Romano. Y el imperio romano te daba la nacionalidad si hablabas latín. Pero no los requisitos. Es como los gringos. No, que va a obtener la nacionalidad norteamericana. Tiene un requisito, y uno de los requisitos es que hables inglés. El imperio romano, nacionalidad romana, tienes que hablar latín. Así que hablaba latín. Árabe, usted, griego perfecto, porque estuvo en Atenas. En Atenas lo metieron en el Areópago. ¿Qué era el Areópago? El coliseo de la intelectualidad, donde nada más hablaban los epicúreos y estoicos y los grandes filósofos de la época. Ahí hablaba con los grandes filósofos de tú a tú. ¿De qué estaba hablando? De lo que ellos sabían. O sea, era un académico, un intelectual. Estamos frente a un hombre que no solamente conoce la Biblia, estamos frente a un académico, que es el apóstol Pablo. Tengo todos los doctorados que quieran, decía Pablo, pero yo que tengo de dónde sacar pecho por todos esos logros. Todos esos logros, por amor a Cristo, los he considerado basura, porque lo único que le da valor a mi vida es Jesucristo. Así que el Señor trajo a Pablo a conformar esta selección, y ahí empezó un avivamiento evangelizador. Ese avivamiento evangelizador comenzó con las misiones en el judaísmo y continuó con las misiones en el mundo, que dice ahí, hermanos, gentil. ¿Qué es el mundo gentil? El mundo gentil son los ciudadanos no judíos. O sea, ¿usted es qué? Usted es un gentil. A los no judíos se les conoce con el nombre de gentil, o los cristianos de la gentilidad, los cristianos gentiles. Los primeros retos en el avivamiento, ¿cuáles fueron? Por ejemplo, muchos judíos se convierten, y esos judíos que se convierten le dicen a los demás, los miembros de la iglesia, los gentiles que se han convertido tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse, tienen que guardar el día de reposo, tienen que abstenerse de los alimentos que dice la ley para ser salvos. La salvación no es solamente a través de la obra de Cristo, sino que también hay que guardar la ley. Eso fue el primer reto, porque muchos fariseos se habían convertido y saduceos. Esto dio origen a la realización de lo que en Hechos capítulo número 15 de Jerusalén. En ese concilio de Jerusalén, ¿quiénes fueron? Los apóstoles. Y fueron los judíos, entre comillas, convertidos al Señor y que hacían parte de la primera iglesia que se fundó, que fue en Jerusalén, cuyo rector pastoral era Santiago, el de la epístola, era el pastor de esa comunidad. Fueron los judíos que exigían que los gentiles convertidos tenían que judaizarse para ser salvos. Y también fueron muchos gentiles que se habían convertido a través de las misiones apostólicas paulinas, del avivamiento paulino. Hubo mucha discusión, así que discutir no es pecado. En la Biblia encontramos mucha discusión. Pablo discutió con Bernabé. Es más, se separan. No se dividen, se separan. Porque Bernabé había tomado un muchacho llamado Juan Marcos para acompañar en la obra misionera. Y en el primer viaje estuvo bien, pero al regreso le dio mamitis.
Entonces, en el segundo viaje, Pablo dice: este muchacho no está preparado para esto. Este muchacho le dio mamitis. Así que vamos a dejarlo y yo me voy a llevar a quién. ¿A quién quería llevarse Pablo? A ver, el examen. No, señor. ¿Cómo se va a llevar Bernabé si está con Bernabé y pelearon? Silas. A Silas. Bernabé se llevó a Juan Marcos y Pablo se llevó a Silas para las obras evangelizadoras. Entonces, en el concilio de Jerusalén hubo una tremenda discusión, porque ahí había algunos que decían: los gentiles necesitan judaizarse para ser salvos. ¿Qué es judaizarse? Que te tienes que circuncidar, que tienes que guardar el día de reposo, y el culto no es el domingo, porque es el sábado, que no puedes comer cerdo porque es pecado. Bueno, la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo, tenés que cuidarlo, y no es bueno porque estés en Murillo con 21, con 19, comiéndose esos chicharrones con esta cosa así de grasa. No es correcto, porque te vas a enfermar. Y algunos tienen el descaro de orar. Es de orar, ¿qué va a orar? Por mucho que ore, ahí está el colesterol y no se va. No se va a ir. Pero comer cerdo magro, o sea, la pulpa, es pecado. Es pecado. Porque la salvación no consiste, dice Pablo, ¿en qué? En comidas o bebidas. Todo es santificado con oración. Eso sí, menos el chicharrón ese que te va a hacer daño. Ya le damos la palabra. Entonces, había una discusión tremenda. ¿Y qué hizo el concilio? Se levantó Pedro y dijo: hermanos, ¿por qué ha parecido bien a nosotros? ¿Cuál es ese nosotros? Los apóstoles. Y al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo trabaja con nosotros. ¿Con quién trabaja el Espíritu Santo? Con la iglesia. El Espíritu Santo no trabaja conmigo solo. No es que yo voy a decir: es que Dios me mostró a mí solo una paloma que se me metió en el cuarto. Entonces la paloma me habló, Maduro le habló un pájaro y a mí me habló la paloma. Y la paloma me dijo que me tenía que ir de la iglesia de Unai y llevarme a 4 o 5 que estén por ahí descontentos, con 3 resabiados, entre los cuales son 2 viejitas y un bebecito, y abrir una comunidad en mi casa. Y la comunidad en mi casa se va a llamar Centro Cristiano Jehová. Porque Jehová es más que Adonai. Y entonces yo me autoproclamo que pastor. No déjese de eso. Dios no habla así. ¿Ha parecido bien a quién? Dígalo. A nosotros, o sea, la iglesia. ¿Y a quién más? Y al Espíritu Santo. Que a los gentiles no hay que imponerle estas costumbres nuestras que nosotros jamás hemos cumplido. Ellos lo único que se tienen que abstener es de qué? De lo sacrificado a los ídolos, de comer sangre y de ahogado. Pero eso tiene una explicación. Porque ese texto, si el contexto es peligrosísimo también. Vamos a explicarlo. ¿Lo explicamos? Que se abstengan de los sacrificados a los ídolos. Todos acá, por favor. Escuchen. Los judíos tienen sus propios mataderos hasta el día de hoy. Eso se le llama comida kosher, o sea, la comida de la purificación. Entonces, en sus mataderos, el matarife judío sabe cómo sacrificar el animal, conforme a los estándares de la ley y de la tradición judía. En esa época, los mataderos no judíos, o sea, los mataderos gentiles, ¿qué hacían? Cuando un matarife iba a sacrificar un animal,
lo primero que hacía era dedicarle ese animal a un falso Dios. O sea, a una deidad de él. A eso es lo que la Biblia llama los sacrificados a los ídolos. Pero ocurre que el apóstol Pablo, y usted, en la epístola a los romanos dice una cosa interesante. Dice Pablo, porque comer carne no es pecado. Si como carne, no estoy pecando, y si no como, tampoco estoy pecando. Pero por causa de los débiles en la fe, mejor no como carne. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque Pablo era un judío, un rabino judío. Y ocurre que Pablo estaba siendo criticado porque él originó un nuevo concepto de la santidad. Y el nuevo concepto de la santidad de los alimentos era: el alimento es purificado y santificado con nuestra oración. Entonces el apóstol Pablo estaba siendo criticado porque estaba consumiendo carne de los mataderos gentiles. O sea, de los mataderos donde el matarife sacrificaba la vaca en honor a quién, a su falso Dios. Entonces Pablo decía, bueno, si nada más hay esa carne, yo me la voy a comer, porque mi oración tiene más poder que la oración del matarife que se la dedicó a su Dios. Porque la vaca no es de ese falso Dios. La vaca es de quién, del Dios verdadero. Y este Dios verdadero, mientras el matarife se la ha dedicado a su falso Dios, yo se la dedico al Dios verdadero que es dueño de estos alimentos. Y esta oración santifica esos alimentos. Eso es lo que Pablo está planteando en la epístola a los romanos. Entonces, cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles se dice, no coman de los sacrificados a los ídolos, en sí no es una prohibición gastronómica, es una prohibición a seguir ofreciendo culto a los falsos dioses. Lo que ellos le están diciendo a los gentiles: tú no puedes ser cristiano y seguir con las prácticas idolátricas de los falsos dioses. Hay que desterrar cualquier práctica idolátrica de los gentiles recién convertidos. Pero nosotros nos hemos quedado nada más con el tema gastronómico. No va más allá de la gastronomía, porque te pongo otro ejemplo. El 16 de julio es la fiesta ¿de quién? De la Virgen del Carmen. Y ocurre que si yo estoy en mi casa y la tía mía, que vive en otro barrio, y en la casa no hay, en ese momento no hubo comida, entonces la tía mía sintió de llevarme una olla, pero no vacía, sino una olla con sopa de costilla, y costilla bien carnuda, magra, sin ¿cómo se llama eso? El mierdito ese, el gordito. Y le llevan a usted la olla. ¿Usted qué hace? Hay poder en la sangre de Cristo. Reprendo. Llévese esa pócima de Satanás. Tía no trajo más. Entonces ahí soy Paulino. Ore a Dios y dedique ese alimento al Dios eterno. Él lo santifica y cómaselo, eso sí, tirándole 2 tapas de limón, para que todo sea en bendición. Entonces, en el Concilio de Jerusalén se definió que los gentiles somos salvos por la ¿qué? Por la gracia y la fe en ¿quién? En Jesucristo. Ya no más día de reposo. Y es cuando Pablo dice: nadie os juzgue por comida, ni bebida, ni luna nueva, ni día de reposo, ni circuncisión. Ya todo eso quedó atrás, porque la circuncisión nuestra no es la de la carne, la circuncisión nuestra es la del corazón, porque estamos circuncidados mediante la obra de ¿quién?
de Jesucristo, que nos ha circuncidado el corazón, o sea, nos ha cortado el prepucio del pecado y nos ha presentado como circuncisos del corazón delante del Padre Celestial. O sea, pasamos de una ley de la letra a una ley del Espíritu. ¿A cuál ley del Espíritu? Al Espíritu de Cristo, al Espíritu del amor. No es que Jesucristo haya venido a abolir la ley, hay que cambiar ese chip y ese concepto. Jesucristo no vino a abolir la ley, porque el mismo Jesucristo dijo: no penséis que he venido a abolir la ley. Ustedes son las que no la han cumplido. Yo he venido aquí a cumplirla, porque hasta la tilde de la ley la vine a cumplir. Aquí hay otro argumento importante de tipo teológico y revelacional y cristológico, y es cuando los hermanos adventistas o los judaizantes nos acusan a nosotros de no cumplir la ley, no están en lo cierto. Cuando nos acusan de violar el Shabbat o día de reposo, no están en lo cierto. ¿Por qué? Porque Jesucristo le encantaba que lo llamaran el Hijo del Hombre. ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Se ha preguntado usted qué significa la expresión Hijo del Hombre? La expresión Hijo del Hombre no es otra cosa que la representación de todos los hombres. Porque Jesús le encantaba llamarse Hijo del Hombre, porque bajo esa frase estaba diciendo: yo soy el que represento a toda la humanidad. Y ese Hijo del Hombre cumplió la ley hasta en los más mínimos detalles gramaticales y literarios. ¿Qué indica eso? Que Jesucristo en nombre tuyo cumplió en tu nombre y en tu representación todo el marco jurisprudencial de la ley mosaica. Por eso hoy nosotros no estamos condicionados a salvarnos mediante el restricto cumplimiento de la ley mosaica, porque ya Jesucristo en mi representación la cumplió por ti, la cumplió por mí, o sea, la cumplió por nosotros. ¿Quién dijo que yo no cumplo la ley? Ya la cumplí. ¿Cuándo la cumplí? En Jesucristo la cumplí. Él la cumplió por nosotros. ¿Y para qué la cumplió por nosotros? Para librarnos del peso de no cumplir la ley. Por eso Él le dice a los fariseos: ustedes son los que no han cumplido la ley. Yo he venido a cumplirla hasta en el más mínimo detalle. Pero qué bendición, la estaba cumpliendo en el nombre tuyo, en nombre nuestro. Cada acto de cumplimiento de la ley de Jesucristo lo estaba haciendo en tu nombre, lo estaba haciendo en mi nombre, lo estaba haciendo en representación del centro cristiano Adonai. Por eso, ¿para qué voy a guardar el día de reposo? Ya Jesucristo cumplió el reposo por mí. Ya Él cumplió el día de reposo en mi nombre. ¿Para qué cumplió en mi nombre el día de reposo? Para que Él sea mi verdadero reposo. ¿Por qué el domingo y no el sábado? Porque el sábado era la representación del verdadero Shabbat, que es Cristo. Entonces, el verdadero Shabbat, que es Cristo, resucita en el primer día de la semana. Dije que el primer día de la semana en el calendario judío es 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la tarde ¿de qué día? Del domingo. Según el sinóptico, María Magdalena y los discípulos fueron muy temprano. El primer día de la semana, dice el hagiógrafo o autor sagrado, siendo muy temprano el primer día de la semana, nuestro Señor resucita. O sea, muy temprano, el primer día de la semana es en la madrugada ¿de qué día? Del domingo. Nuestro Señor resucita en la madrugada del primer día de la semana. Esto es el domingo. Jesucristo es mi Shabbat, es mi reposo. Así que, ¿por qué celebramos el domingo? No celebramos un día. O sea, la celebración del domingo no es una celebración por argumentos sociológicos. La celebración del día domingo o del culto del domingo es por argumentos cristológicos, porque Jesucristo resucitó el domingo. Si Jesucristo hubiese resucitado el lunes, el culto sería el lunes. Si Jesucristo resucitaba el martes, el culto principal sería el martes. No celebramos un día, celebramos lo que se dio ese día. ¿Y qué se dio ese día?
que la tumba quedó vacía, el infierno tembló y tú fuiste levantado en poder, en gloria, más que vencedores por el Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos a dejarla hasta ahí. Quedamos a la introducción, porque ya son las 2. ¿Cuántos aprendieron, mis queridos hermanos? ¿Cuántos fueron edificados? Esto es una sinopsis, un esbozo. Es una pincelada. Mi querido hermano, colóquese sobre sus pies, por favor, tenga la amabilidad. Pastor, gracias. Para enriquecer mi apunte, primero, 2 preguntas. Cuando se le educaba al niño de los 5 a los 12, primero, lo hacían los padres, una pregunta. Y la otra es si eso tenía el nombre de Miss Misma, ¿qué nombre tenía el de los 12 a los 30 si era el niño pasaba el examen? Si hiciste el nombre. Gracias. Muy bien. De los 5 a los 12 años era llevado el niño a una escuela pública. O sea, además de la educación que recibía en el hogar, siguiendo el consejo del sabio proverbista, instruye al niño y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El niño era Shammai. Ahora Jesús era un judío, estudió desde los 5 hasta los 7, un niño, perdón, de los 5 hasta los 12. Lo llevan al templo, revienta todos los exámenes, lo declaran Bar Mitzvah, y después a los cuantos años sale a ser rabino, a ser maestro, a desarrollar su ministerio. A los 30, algunos predicadores dicen, es que a los 30 es la mayoría de edad. No, señor. O sea, es un error. A los 30, ¿saben por qué? Porque como estudiaban de 12 hasta los 30, los que iban a ser rabinos, entonces la tradición farisea decía, la tradición rabínica decía, los 30 años es la edad de la madurez rabínica. A esa es la edad apta para que un rabino salga a enseñar. O sea que Jesús cumplió hasta la tradición, solamente la ley, porque en Israel había ley y tradición. Ley, lo que nosotros llamamos Pentateuco, que ellos no le llaman Pentateuco, es un nombre cristiano. Lo que nosotros llamamos Pentateuco, ellos le llaman la Torá, que traducido es la ley, no la Tora, como dijo un predicador por allá. La Tora es la esposa del toro. Esta es la Torá, la ley. Entonces ellos eran la Torá, la ley, y estaba la tradición. Aquí estamos para aprender, todos acá. La tradición, ¿cuál es la tradición? La tradición era resumida a través de otros libros, que estaba el Talmud y la Misná. El Talmud, habían 2 Talmud, el Talmud babilónico y el Talmud palestinense. El Talmud babilónico recogía las enseñanzas de los rabinos más grandes judíos de Babilonia, que fueron deportados en el 587. Y el Talmud palestinense era un libro que recogía las enseñanzas rabínicas de los rabinos más grandes en Palestina, que en su mayoría eran fariseos. Entonces Jesús cumplió la ley y también cumplió la tradición. Las dos la cumplió, para que nadie le dijera, no, es que no es perfecto, es que le faltó esto. No, todo lo cumplió en nombre tuyo y en nombre mío. Para que venga un hermanito Juan de los Palotes a decirme que me tengo que circuncidar después de viejo. O sea, serio, respete. Ya él no circuncidó, ¿qué? El corazón. Pero de los 12 a los 30 no tiene un nombre específico, como el caso de Pablo. No.
Ahí no hacían ceremonia. Ahí es simplemente, ya a los 30 salía a cumplir su ministerio rabínico. Y Jesús, para confirmar que era un rabino, llama a unos discípulos. ¿O no llama? ¿A cuántos llamó? No, señor. 70 primero. Y entre los 70 escogió a quién? A 12. Con eso estaba probándole al mundo: yo soy un rabino genuino. Ahora, Nicodemo, bueno, entre los 12 tenía 3. Uno, que era la llave del cerrado, que era el señor Juan, que se recostaba ¿dónde? Al pecho del Señor. Que cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a vender, todo el mundo cogió con Juan. Le dijo: mira la chiva, ¿quién es? Pregúntale al maestro, sácanos esa chiva para publicarlo en Radio Bemba. Que Juan se le respondió: Señor, ¿quién es? Fíjate, Juan, timoso. Y Jesús dijo: aquel que yo le dé, ¿cierto? Que meta su mano, ese es, conmigo en el plato. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a abrir paso a preguntas. Los niños que hacían el curso de estudiaban para el rabino, tenían que ser la descendencia de Aarón todo. No. Una cosa es rabino y otra cosa es sacerdote. Te explico. Rabino podía ser de cualquier tribu. Sacerdote, Leví y familia ¿qué? Arónica. Los rabinos estaban unidos o agrupados en una secta llamada los fariseos. Los rabinos cumplían su ministerio en la sinagoga. Los sacerdotes cumplían su ministerio en el templo. ¿Cuál? El de Jerusalén. El templo fue instituido por Salomón, hijo del rey David, a quien el Señor le prohibió hacer templo, porque el rey David dijo: yo tengo tremenda casa y el Señor no tiene casa. La casa del Señor es una tienda que le llamaban tabernáculo, que era una tienda de reunión movible que llevaban los levitas, que una vez los filisteos la secuestraron y se la llevaron para Filistea y la metieron en el templo del dios Dagón. Y al día siguiente, cuando fueron a ver, la imagen idolátrica de Dagón estaba arrodillada ante el tabernáculo. Y los filisteos se empezaron a morir solitos. Empezó a salir tumores, cáncer, Hércules y todo el mundo. A uno se le cayó la cara, el otro se le cayó el brazo, úlceras. Entonces ellos dijeron: desde que trajimos esa cosa aquí, Dagón se cayó y nosotros nos estamos muriendo. Esa cosa está embrujada. Boten eso que nos va a matar. David escuchó lo que el arca había hecho. Y David era vivo. Era vivo. Porque David dijo: a mí no me va a pasar eso. Para acá no me van a traer eso. Entonces había un judío que estaba bastante quebrado económicamente. Ya no tenía más nada que perder. Pero bueno, si me muero mejor. Obed Edom. Y Obed Edom dijo: oiga, yo recibo esa arca. Y Obed Edom se llevó el arca para su casa. ¿O no fue así, hermano? Fue prosperado. Cuando se llevó el arca para su casa, miércoles Obed Edom pasó de esconderse a los pagadiarios de esa época a ser un tipo millonario con plata. Y allá al rey David le dijeron: desde que Obed Edom se llevó el arca, que mató un poco de filisteos, el tipo es millonario, ¿cómo va a ser? Entonces hay buen David que dijo: bueno, traigan el arca, me hacen el favor. Cuando el arca estaba llegando, David empezó a danzar. Y una de sus mujeres, ¿cómo se llamaba esa señora? Mical, le dijo a David: como un verdulero te has puesto a brincar y danzar. Tú eres el rey, guarda tu posición. Entonces cuando David dice: por mi Señor me haré más bien, que es de donde sacaron los hermanitos la alabanza esta remolineada.
Ya inspirada en ese caso. David se llevó el arca, pero David decía: no, yo tengo que hacer una casa al Señor. Voy a hacerle una casa al Señor. Y el Señor le dijo: no, tú no me vas a hacer ni nada, porque tú eres un sanguinario. No le dijo así: tú has derramado mucha sangre. Porque David no perdonaba una. Todo traicionero lo pasaba al papayo. Acuérdense ustedes que David tenía una banda, ¿o no tenía una banda? Claro. Hay que hablar la verdad y la realidad del otro David. Hay dos David. El David: te adoro, Señor. Y el David que el Señor le prohibió hacerle templo. David tenía una banda. Y en esa banda, ¿quiénes estaban? Los sicarios, los bandidos, los endeudados. Es más, un rey filisteo una vez los contrató antes de que él fuera rey para matar a los enemigos de ese rey filisteo y les pagaba por sicariar. Será David. Entonces David, que era un mercenario, ahora era rey, había matado gente por pilas. El Señor le dijo: tú no me vas a hacer a mi casa porque tú has derramado mucha sangre. Me va a hacer la casa de Salomón, el hijo tuyo. La hizo Salomón, el templo del Señor en Jerusalén. Entonces después, cuando ellos fueron deportados en el 587 a.C., en los tiempos de Babilonia, de Nabucodonosor, el templo estaba destruido en Jerusalén. ¿O no estaba destruido? Estaba destruido. Que después se reconstruye en tiempos de Esdras y quién más, y de Nehemías, año 444 a.C., Esdras y Nehemías. En Babilonia, como no tenían templo, los rabinos dijeron: vamos a reunir al pueblo todos los sábados a darle cátedra, a enseñarle la palabra de Dios y a adorar al Señor. Eso fue en Babilonia. Y en Babilonia nace la sinagoga. O sea, en los tiempos de Jesús había dos cultos: el culto del templo y el culto de la sinagoga. El culto del templo era administrado por los sacerdotes agónicos y el culto de la sinagoga administrado por los rabinos. Ese culto de la sinagoga nació en Babilonia, cuando estaban deportados en Babilonia. Se le llamaba el culto sinagogal. Hoy, ¿qué tienen los judíos? Nada más el culto de la sinagoga. Porque el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito, para que se cumpliera la profecía de Jesús, que le dijeron cuando los fariseos llevaron al Señor al templo de Jerusalén. Le dijeron: Señor, mira qué edificios. ¿No se acuerdan de eso? Y Jesús le dijo: de esto lo único que va a quedar es una montaña de piedras. Ese templo no era el mismo templo de Jerusalén de los tiempos de Salomón. No, porque el templo tuvo tres etapas: la construcción en tiempos de Salomón, después fue reconstruido en tiempos de Esdras y Nehemías, y la ampliación en tiempos de Herodes el Grande. Herodes el Grande convirtió el templo de Salomón en un coliseo y en un estadio lleno de edificios. Eso era gigantesco. Por eso el orgullo de los judíos era el templo, que ya era un edificio donde había miles de personas que entraban. Y Jesús les está desinflando, porque les está diciendo: hey, de esto lo único que va a quedar es pura piedra. ¿Ya? Y se cumplió esa profecía en el año 70, cuando Tito destruyó el templo. Y lo único que dejó del templo fue la pared del atrio, o sea, una pared del patio, que hoy se llama Muro de las Lamentaciones. ¿De qué quedó hasta el día de hoy en los judíos? El segundo culto, que es el sinagogal, que nació en Babilonia. Ya ellos lo único que tienen hoy es la sinagoga. Están esperando al Mesías para que reconstruya el templo de Jerusalén. Pero hay un detallito así de chiquitico. ¿Sabes cuál es? El lugar donde estaba construido el antiguo templo de Jerusalén, hoy ahí hay una construcción llamada la Mezquita de Omán, que es el tercer lugar más importante para los islámicos. Entonces los judíos y el movimiento sionista ha dicho: cuando venga el Mesías, lo primero que hará el Mesías es reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Pero eso implicaría tumbar la Mezquita de Omán.
y tumbar todos los templos cristianos que hay en Jerusalén. Porque para los judíos, cuando el Mesías venga, viene a purificar a Jerusalén. Y purificar a Jerusalén implicaría sacar a todo lo que no es judío de Jerusalén, con sus templos y todo, cristianos, católicos, romanos, ortodoxos, todo el mundo para afuera, con sus templos. Y nada más lo único que va a haber es el templo de Jerusalén. Esa es la visión judía que hoy tiene de que cuando venga el Mesías. Por eso es que se dice que, bueno, la figura del anticristo vendría por ese lado. Ya nos estamos metiendo hasta en escatología. Ok. Sí, adelante, hermano. El día antes dice que llega el día judío de 6 de la tarde de un día hasta 6 de la tarde de otro. Se le llama calendario lunar. Sí, pero es de 6 a 6. Sí, sí. Bueno, yo tengo una duda. Cuando Jesús muere un viernes en la tarde, pero resucita el domingo temprano. O sea, ¿cómo se cumplen los 3 días de 6 a la Buena tarde? pregunta, a ver. Es buena pregunta, pero es sencilla la respuesta. O sea, de 6 de la tarde a 6 de la mañana hay un. Ya le digo, mi querida hermana. Yo le dije a ustedes, sí, reverendo, respuesta para la hermana. Al comienzo dije que el concepto del tiempo para los orientales y judíos es que, hermanos, es general, no es específico. 400 años de esclavitud no es 400. Es desde el 400 hasta el 499, ya están los 400 años. 3 días, con los que están escribiendo el Nuevo Testamento son judíos, bajo el concepto oriental. 3 días, no está hablando de 3 días de 24 horas. No es bajo nuestro concepto occidental. En 3 días bajo el concepto oriental. 3 días quiere decir que Jesús va a visitar y permanecerá en la tumba 3 días. Y eso permaneció, no 24, no 3 días, 24 horas. Murió en la tarde de qué? Del viernes. Ahí va qué? Un día ya en la tumba. Siguió en la tumba el Shabbat, que comienza desde las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde del sábado. Van 2 días. Y siguió en la tumba el primer día de la semana, 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la tarde del domingo, porque resucita el domingo en la madrugada. O sea, duró en la tumba 3 días. Sencillito. El único día que lo demora total es el sábado, porque el último y el primero son horas. Sí, pero es que para ellos no es días de 24 horas. Es simplemente que permaneció en la tumba y su permanencia en la tumba cogió ¿qué? 3 días. Ah, se haya cogido 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Listo, hermano mío. ¿Cómo? Exactamente. Ok, dejemos hasta ahí, porque si no hacemos vigilia. Y por último, bueno, es el que manda el pastor. Donde manda pastor no manda ujierro. Hay un dicho que dice, donde manda capitán, no manda marinero. Aquí, donde manda pastor, no manda ujierro. Y la pastora determina. Hermanos míos, todo esto nos lleva a una importante conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Con el texto que comenzamos. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que enseña o predica de manera adecuada la palabra de verdad. La importancia del conocimiento de la Escritura es fundamental para conocer todos estos procesos revelacionales que hay en la palabra de Dios.
¿Por qué Pablo fue el más grande apóstol? ¿Por qué escribió 13 epístolas? Porque era el más preparado de todos. Pedro era un pescador. Claro que no era un analfabeta, porque Pedro no era un pescador de Tasajera, ni era un pescador de Pueblo Viejo, ni de Palermo. Pedro era un pescador judío que empezaban a estudiar a los ¿cuántos años? 5 años. ¿Hasta los qué? 12. O sea, mínimo Pedro duró estudiando 7. Porque hay algunos predicadores que dicen, no hay que estudiar. Pedro no estudió, era un pescador. Ya eres un ignorante al decir eso. No, que ellos no hicieron el instituto bíblico. Bueno, primera etapa del instituto bíblico, de los 5 hasta los 12. Ahí van 7 años. Y después hicieron el seminario teológico 3 años con el gran rabí. Jesús no era rabí, no era rabí. Jesús. ¿Duraron cuántos años con el rabí? 3 y 7 que llevaba 10 años estudiando. ¿Qué más instituto? Nicodemo vino a Jesús diciendo, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas y enseñar todo esto si Dios no está con él. Y Nicodemo, que era un rabino, miembro del Sanedrín. En Israel había rabí y rabinos. El rabino, el maestro de una sinagoga. El rabí, el sabio. Maestro de maestros. Jesús era un rabí, maestro de maestros. Pedro el pescador estudió en la escuela del rabí, en la escuela de Nazaret. O sea, estudió con el maestro de maestros. Entonces, tampoco ese argumento es válido de que yo no voy a estudiar porque Pedro era un pescador. Fíjate de eso. Estudió 10 años, entre los cuales 3 fue de posgrado. Porque estudió con el rabí, maestro de maestros. Así que a estudiar se dijo. Vamos a darle un aplauso a todos. A ver, todos, bien fuerte al Señor. Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado al final. ¿Cuántos aprendieron? Colóquese sobre sus pies. Y vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno con nosotros y seguirá siendo bueno, porque para siempre es su misericordia. Señor, te damos gracias en esta hora de la tarde. A ver, dele gracias a Dios. Abra sus labios, manifiéstele que usted está agradecido con Él. Estoy agradecido contigo, Señor, por todas las bendiciones que tú me has dado. Gracias porque tú has sido bueno, seguirás siendo bueno. Te adoro, te bendigo, te exalto y te glorifico. Te pido perdón por mis pecados, por mis iniquidades, por mis rebeliones. Ten misericordia de nosotros, oh Señor. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres majestuoso. Padre, gracias por los 20 años del Centro Cristiano Adonai. A ver, dele gracias a Dios. Gracias por el Centro Cristiano Adonai. Bendecimos este lugar, Dios. Bendecimos a la familia pastoral de este lugar. Bendecimos al liderazgo de esta hermosa comunidad. Bendecimos a cada miembro de esta hermosa congregación. Proclamamos en Jesucristo tu bendición. Proclamamos en Jesucristo tu prosperidad, tu avivamiento en todas las áreas del Centro Cristiano Adonai. Padre, gracias por cada uno de los que estuvieron en este lugar. Les bendigo en el nombre de Jesucristo y proclamo tu bendición hasta que sobreabunde en todo lo que hagamos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros desde ahora y para siempre. Demos una alabanza bien fuerte de palmas al Maestro, Rey de Reyes y Señor de los Señores.
Amén. Así de pie vamos a orar para despedir, hermanos. No sé si quedaron con la sensación como de querer continuar. ¿Verdad? Bueno, le damos gracias a Dios por estos espacios que Dios nos da para capacitarnos. Nuestra congregación es una congregación que ha estado muy enfocada en la parte bíblica, de tratar de volver, de que nuestras generaciones y las personas que salen o que crecen o que tienen la oportunidad de pasar por acá se vuelvan más a la escritura, seamos más cristianos escriturales, porque estamos en un tiempo donde la apostasía ha hecho trizas la Biblia y la doctrina sagrada. Amén. Y ese es nuestro propósito. Yo creo que las dos conferencias han sido muy inspiracionales, una muy vivencial y una muy, como decía el hermano David, muy técnica. Así que vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a estas dos, se puede decir, estas dos semillas que fueron colocadas en nuestro espíritu y nuestra alma, puedan dar fruto. Amén. Las fisuras, no se olvide la primera, y la predicación de nuestro hermano Nelson, que tiene mucho que ver con la preparación teológica del ministro del Señor. Amén. Yo aprendí mucho. ¿Cuántos aprendieron? Sí, imagínense eso que dijo, esa barbaridad de Pablo. ¿Cuánto no estudió Pablo? Dios mío, terrible, ¿verdad? Nosotros no sabemos, y a veces no queremos ni siquiera hacer un seminario, ni un diplomado, ni un instituto bíblico. Así que están abiertas las inscripciones para instituto bíblico para que aprendan. Más, ahora que tengamos un buen grupo, traemos a Nilson para que nos dé ahí un taller de divinidades. Amén. Así que inscribirse, hermanos. Estamos dispuestos a recibir a todos los que quieran entrar en ese proceso de estudiar el seminario bíblico. Vamos a orar. Tómese la mano que está a su lado, hermano. Ahorita se me escapó una personita acá, el hermano Carlos, que también estuvo con nosotros desde los 11 años, ¿verdad, Carlos? Casi que le hacemos el bar mitzvah también. Los 12. Y todos los hermanos que han estado aquí, que de pronto le he nombrado, muchas gracias, hermanos, de todo corazón. Este es nuestro primer congreso, pero estamos pensando en hacerlo todos los años que cumpla Doray aniversario. Estamos pensando en instituir esto como congreso. Y bueno, vamos a crear un espacio para que él pueda tengamos el resto de la charla, ¿verdad? Vamos a ver si empezamos el año con un congreso para nosotros tener las herramientas para afrontar el 2020. Amén. Oremos, Padre, te damos gracias en esta mañana, esta tarde, ya gracias por todo este, Señor, refrigerio para el alma, Señor. Todo este, Señor, alimento espiritual que hemos recibido del cielo. Gracias por estos siervos tuyos, por mi hermano David, porque has puesto palabras en su boca, Dios, que nos han confrontado, Dios, nos han llevado, Señor, a entender, Padre Celestial, que debemos tapar esos orificios, esas fisuras, Dios, que nos están distanciando y alejando de nuestra identidad y nuestro servicio en Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios, a salir de aquí con el deseo de cerrar todas las puertas que el enemigo, Dios, hemos abierto para que el enemigo, Dios, dañe, Señor, y eche por tierra el propósito que tú tienes en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser líderes. Levanta en este lugar y en todas las iglesias aquí representadas líderes íntegros, líderes santos, líderes, Dios, que te teman y te agraden en toda su manera de vivir, Padre. Y también oramos por la vida de nuestro hermano Nilson. Gracias por esa palabra, Dios, que nos ha inspirado para que con más ahínco procuremos, Señor, ser aptos para enseñar, como dice el libro sagrado. Que nos preparemos, Dios, como obreros aprobados, que usemos bien la palabra de verdad. Que entendamos, Dios, que no es solamente, Dios, estar declarando, ni viendo videos en YouTube, ni oyendo, Dios, prédicas extranjeras, ni estar imitando a predicadores de las mega iglesias, sino que entendamos que debemos volvernos al libro sagrado, escudriñar, estudiar y prepararnos para que tú nos uses con poder y gloria, Señor. Tú has prometido, Dios, una de tus profecías dice que en los postreros días vendría hambre de pan y no sed de agua, Dios. Que podamos recibir en este momento, Padre Celestial, esa hambre y esa sed
por escudriñar y aprender y usar bien tu palabra de verdad. Te damos gracias, Señor, y bendecimos también la vida de nuestro hermano Nilson y su familia y su ministerio, y la vida de nuestro hermano David y todo el ministerio que has puesto en sus manos, la vida de nuestros hermanos que estuvieron aquí ministrando, Caterina y su esposo también. Sigue usándole y preparándole y cada día capacitándole para que te sirva como tú lo deseas. La vida de Kevin y de Julián, que también nos acompañaron, Señor. Sigue usándolos y perfeccionando tu obra en el temor de Dios. Te damos gracias y partimos a nuestros hogares bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Dios, y confesamos nuevamente esas palabras perpetuas, Dios, que debemos repetir. Amaré a Jehová mi Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Amén. La paz de Dios sea con ustedes. Saludos a su hermano. Por ahí me estaban preguntando que se habían quedado el dedito de pelado, así quedaron.